En este análisis vamos a meternos de lleno en las tripas, en la arquitectura de seguridad de una herramienta de IA pensada por y para abogados. Vamos a ver cómo está construida para que sea, de verdad, un aliado y no un riesgo. Porque al final de lo que se trata es de proteger lo más sagrado que hay en la abogacía, ¿no? La información de los clientes. Y claro, lo primero es la pregunta del millón, la que seguro que cualquiera en el mundo del derecho se está haciendo al mirar estas nuevas tecnologías. Y ojo, que no es una pregunta técnica, ¿eh? Es algo mucho más profundo, es una pregunta ética. A ver, ¿de verdad podemos confiar en un algoritmo para que guarde el secreto profesional? Que es, vamos, uno de los pilares de toda la profesión. Es que aquí está el dilema, el verdadero nudo de la cuestión. Por un lado está esa presión constante por innovar, por ser más eficientes, por manejar volúmenes de información brutales. Y por el otro, por el otro está ese deber sagrado, el que no tiene matices ni zonas grises, la confidencialidad. Y claro, esa tensión pues justifica, y con razón, toda la cautela que tiene el sector legal. Bien, ¿y cómo salimos de esta? Pues la clave, en realidad, es bastante sencilla. Hay que entender que no todas las IAs son iguales, ni de lejos. Es crucial, diría yo, saber distinguir entre las herramientas que usamos todos los días, las públicas, y las que están diseñadas para un entorno profesional como este. Y a ver, que quede claro, las preocupaciones sobre la privacidad con la IA son totalmente lógicas y válidas. Por supuesto que sí. El riesgo de que la información se filtre, o peor, que se use para entrenar otros modelos, ese riesgo es real. Pero ojo, ese es el mundo de las IAs genéricas, las públicas. Las herramientas profesionales se construyen sobre cimientos completamente diferentes. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Vamos a fijarnos en las diferencias que son abismales. Primero, ¿dónde están los datos? En las públicas, en servidores de terceros, a saber dónde. Aquí, en una infraestructura privada, bajo control. Y luego el punto para mí más importante, la fila de entrenamiento. Con las herramientas públicas es una posibilidad. Aquí es un nunca en negrita. La IA no aprende de Internet, aprende solo y exclusivamente de sus documentos. Es que esto lo cambia absolutamente todo. Y esto nos lleva al principio que lo resume todo, a la filosofía que hay detrás. La idea no es confía en mí, no es un acto de fe. Se trata de una arquitectura donde el control sobre la información, quién accede, cuándo y para qué, ese control lo tiene siempre el profesional. Es lo que se llama soberanía del dato. Y aquí es total. Vale, ¿y cómo se consigue esa soberanía de datos en la práctica? Pues no es con una sola cosa, claro. Pensemos en ello como una fortaleza digital. No tiene un solo muro, sino varias capas de seguridad, una tras otra, protegiendo cada documento, cada consulta. La primera capa, la muralla exterior, por así decirlo, es el cifrado total. ¿Qué significa esto? Muy simple, que la información se vuelve completamente ilegible para cualquiera que no tenga la llave. Y esto pasa siempre, tanto cuando los datos están guardados tranquilamente en el servidor, lo que los técnicos llaman en reposo, como cuando viajan por Internet, o sea, en tránsito. La analogía es perfecta. Es como meter los papeles en una caja fuerte blindada para guardarlos y volver a meterlos en otra para enviarlos. Y claro, no hablamos de un candado cualquiera. Se usa el estándar AS256. Y lo bueno de esto es que su seguridad no es un secreto. Al contrario, es un estándar abierto, público, que ha sido puesta a prueba por miles de expertos en todo el mundo durante años y años. Para que nos hagamos una idea, es el mismo cifrado que usan los bancos y los ejércitos. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy es prácticamente inquebrantable. Es sin duda el estándar de oro de la seguridad. Pero la seguridad no es solo tecnología punta, ¿verdad? La confianza también se basa en cumplir las reglas del juego. Y aquí la arquitectura está preparada para cumplir con normativas tan serias como el GDPR, sigue las buenas prácticas de estándares internacionales como la ISO 27001 y, lo más importante, todo, absolutamente todo, está diseñado desde el minuto cero pensando en una cosa: el secreto profesional. Muy bien. Ya hemos visto los muros, las defensas exteriores de nuestra fortaleza. ¿Qué tal si ahora abrimos las puertas y vemos qué hay dentro? Vamos a ver cómo funciona la maquinaria, a desmitificar un poco la magia de la IA para entender cómo es posible que trabaje con nuestra información sin ponerla en riesgo. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, pero desde el punto de vista técnico. A ver, si la IA necesita contexto para responder, ¿cómo demonios se garantiza que un documento entero, con todos sus datos confidenciales, nunca se envía a un modelo de IA externo?
Pues la respuesta tiene un nombre, se llama proceso RAG y funciona en 4 pasos. Atentos. 1. Los documentos se analizan y se convierten en una especie de índice numérico, pero ojo, dentro de la infraestructura local, nada sale. 2. Cuando se hace una pregunta, el sistema busca en ese índice interno, no en otro sitio. 3. Y esto es lo más importante de todo, no se envía el documento completo, solo se cogen los trocitos de texto más relevantes para la pregunta y eso es lo que se manda a la IA. El documento original no se mueve. Y 4. La IA usa esos fragmentos para construir una respuesta y la devuelve con las citas para que se pueda comprobar de dónde ha salido cada cosa. Trazabilidad total. Vale, pero ¿y esos trocitos que sí se envían, qué pasa con ellos? Buena pregunta. Pues aquí es donde entran las garantías por escrito. Los proveedores de los modelos de IA como OpenAI lo dejan claro en sus contratos para empresas. Los datos que reciben a través del API no los usan para entrenar sus modelos. Y no es una promesa al aire, es una garantía contractual, negro sobre blanco. Entonces, para que quede súper claro, la promesa de privacidad se resume en 3 noes. 1. No hay entrenamiento externo con los datos. Nunca. 2. Cada consulta se procesa en un entorno aislado y temporal que se borra al momento. Y 3. No se guarda nada del contenido de las consultas. Es un sistema, por así decirlo, diseñado para tener amnesia. Perfecto. Ya hemos visto la parte técnica. Ahora volvamos al terreno legal. ¿Cómo se traduce todo esto, toda esta arquitectura, en algo que de verdad respete el secreto profesional en el día a día? Pues la idea clave es el aislamiento por caso. Es muy fácil de visualizar. Imaginemos que cada caso, cada expediente, es una caja fuerte digital completamente separada del resto, una bóveda. La propia arquitectura del sistema hace que sea, y digo técnicamente, imposible que la información de la bóveda A se cuele en la bóveda B. Imposible. La IA que trabaja en un caso solo ve lo que hay en ese caso y nada más. Y el diseño va incluso un paso más allá. La protección es tan robusta que ni siquiera un administrador del sistema puede entrar a mirar el contenido de los documentos. Cualquier acceso, el que sea, necesita una autorización explícita que, para colmo, queda registrada para siempre en un historial que no se puede modificar. El control es de verdad absoluto. Y es justo por esto, porque la seguridad y la confidencialidad están tan blindadas, que entonces podemos empezar a hablar de transformar la forma de trabajar. La tecnología deja de ser vista como una amenaza y se convierte en lo que tiene que ser, una herramienta, una palanca para trabajar mejor y al final dar un servicio todavía mejor. Así que, para cerrar, quizá la pregunta con la que empezamos no era la correcta. La cuestión no es si la IA, así en general, es segura. La pregunta de verdad, la importante es, ¿qué IA está diseñada desde su mismo ADN, desde su primera línea de código, para entender y respetar las reglas sagradas de la abogacía? Porque ahí, y solo ahí, está la clave de todo.